Buenos días, hermanos, hermanas, que el Señor le bendiga, que la paz del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, en sus familias, que la relación que mantenemos y tenemos con nuestro Dios mediante la presencia del Espíritu Santo en nosotros nos permita este domingo escuchar la palabra de Dios, compartir nuevamente el mensaje del Evangelio y lo más importante es que nuestro culto personal se une a muchos cultos y hacemos un culto general para nuestro Dios, para manifestarle, para darle a Él todo nuestro amor, nuestro reconocimiento como Dios. Esta mañana vamos a compartir un mensaje no le voy a llamar exhortación, más un mensaje de espiritualidad, pero sí quiero detenerme en algunos puntos importantes y para ello he querido llamarle a este mensaje que voy a compartir esta mañana con ustedes, le he querido nombrar: es necesario que mi yo muera. Así le he querido llamar esta mañana. O puede llamarle, como lo dice el Bautista, es necesario que yo mengüe, como usted quiera llamarle. Para ello vamos a estar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículos del 26 al 30. Y yo leo para ustedes. Y dice así: y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no fuere dado del cielo. Ustedes mismos son mis testigos que yo dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene a la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Bendito Dios, Padre bueno, esta mañana de domingo, Señor, quiero agradecerte la oportunidad de venir nuevamente, Señor, a entregar el mensaje de la palabra. Gracias, Señor, por permitirme compartirla. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos permites, por lo que tú nos das. Espíritu Santo, guíame para poder entregar un mensaje de acuerdo a la revelación que el Señor ha querido entregar en esta porción escritural, y que sea de bendición, que sea de fuerza, que sea de fortaleza, que sea de gracia, que sea verdaderamente un momento de tomar decisiones radicales para nuestra vida cristiana y nuestra comunión con Dios. Te pido, Señor, que esta misma palabra que nos da testimonio de fruto en aquel que le escucha, para que verdaderamente se vea en nosotros cambios motivados por la configuración de Cristo en nosotros, obra que el Espíritu Santo continuamente hace. Que esta palabra, Señor, sea de bendición para todo aquel que le escucha. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como le repetía, este mensaje le quiero llamar: es necesario que yo muera o que yo mengüe. Las dos palabras, ¿verdad? Son válidas. El muera, estamos hablando en términos espirituales. El menguar básicamente viene a lo mismo. Y le he querido llamar así, hermano, hermana, porque esto debe de ser un motivo de gozo. No debe, y lo reto porque es bien importante que nosotros, al leer el Evangelio o al leer la palabra de Dios, tengamos la claridad que estas palabras son gozo, que estas palabras son alegría. Me quiero tomar del profeta Jeremías, cuando en su momento le dice a Dios y le dice: cada mañana me despertabas y tu palabra era un gozo en mi alma, le decía Jeremías. Jeremías, que fue un profeta que sufrió mucho. Jeremías, que fue un profeta probado. Jeremías, que fue un profeta que vaya, que sí pasó muchas tribulaciones, pero siempre la mano de Dios estuvo con él. Quiero deslizarme por cada uno de los versículos que hemos leído, pero no perdiendo en cuenta el centro del mensaje.
Para ello, quiero introducirle y explicarle por qué le quise llamar así a este mensaje. Cuando Juan lo dice, porque esto Juan lo dice al final, que es necesario que yo muera a mí mismo, estoy hablando en términos espirituales, que yo mengüe, debe de ser un motivo de gozo. Y explico al final desde la introducción para que tengamos la claridad de lo que se va a hablar. Cristo, para darme el gozo completo a mi vida y dárselo a usted a su vida, necesita completamente, no una parte, necesita completamente nuestros corazones, tu corazón. Necesita ser Él en usted. Necesita ser más Él en usted. Y usted necesita ser menos de usted. Ya lo va a entender conforme me deslice, pero esto es bien básico en este lenguaje. Creo que muchos lo manejamos, la iglesia lo predica, pero quiero que me lo entienda. Es necesario que mi yo desaparezca para que Él, Jesús, aumente. No en porcentajes, no en poquito, en más o menos, no, completo. Cristo no negocia. Cristo no pone ningún margen de error. Él quiere todo. Me gusta cómo leía en un libro que decía, ya no necesito lo mío, necesito solo lo tuyo. Eso es morir. Ya no más yo. Podemos decirle a Dios esta mañana, ya no más yo, Señor. Hoy quiero que seas tú. Eso es morir. Y esto debe de ser un gran motivo de gozo. Y digo un motivo de gozo porque es entonces cuando el Espíritu Santo, que es quien nos va a llevar a este momento, nos va a permitir, nos va a llevar a este gran momento que realmente llenará de gozo y de victoria nuestra vida cristiana. Cuando le digo que el Espíritu Santo es el que nos va a llevar, es porque realmente es el Espíritu Santo quien nos va a llevar, por decirle así, y lo voy a decir en primera persona para que nos vayamos entendiendo. Es el Espíritu Santo el que me va a llevar a mí, a Roberto, ¿verdad? A este servidor, a desesperarme de mi hombre viejo, a desesperarme de mi pecado, a desesperarme de mi vida en el mal, en derrota, en mi yo, en la carne. Solo el Espíritu Santo podrá llevarme a una desesperación de mí mismo. Y yo no estoy hablando, ojo, de que yo estoy renegando de lo que yo soy en cuanto a creación. Estoy hablando en términos espirituales. Estoy hablando de nuestra vida espiritual. Si yo tiendo a la carne y la carne por ende me lleva al pecado en sus múltiples manifestaciones, cada quien sabe por dónde estamos luchando, batallando, cayendo constantemente. Por tanto, es el Espíritu Santo el que me va a llevar a mí a decirme, a sentirme desesperado de mí mismo, de mi pecado, de mis caídas, de mis desesperaciones, de mis angustias, de mi culpa, de mi acusación, etc. Y cuando el Espíritu Santo nos lleva a la desesperación de nosotros mismos, es entonces cuando viene ya no tendré un yo, viene un tú, que es el del Señor. Y podría entonces decir en manera introductoria, ¿verdad? Para que esta parte que le estoy explicando del morir, muy sencilla. Podemos profundizar, pero quiero que lo entienda muy sencilla, de la manera más sencilla. Cuando yo ya me desespero de mi vida en pecado, en la carne, de la acusación satánica, de la culpa, de todo aquello que es fruto del pecado y de la carne,
el único que me va a llevar a ese momento es el Espíritu Santo. Entonces vamos a poder llegar a decirle a Dios: Señor, que no sea mi amor, que sea el tuyo. Señor, que no sea mi paciencia, que sea la tuya. Señor, que no sea mi perdón, que sea el tuyo. Que no sea mi comprensión, que sea la tuya. Que ya no sea más lo que yo soy, sino lo que tú eres. ¿Me está entendiendo? Yo sé que usted lo entendió. Hermano, hermana, solo el hombre, la mujer que realmente desee adentrarse en la vida cristiana va a llegar a entender que es esta desesperación de nosotros mismos. Cansarnos de estar viviendo en una vida de derrota, en una vida de hipocresía. Sí, así como lo escuchó. Meditando un poco me doy cuenta de que a veces la hipocresía es una gran amiga de muchos y de muchas, porque decimos que andamos bien, decimos que andamos rectos delante del Señor y andamos con la cola pateada, hermano, hermana. Andamos dejando mucho que desear porque no nos hemos desesperado de nosotros mismos, porque no estamos dejando que el Espíritu Santo realmente nos lleve a renegar de nosotros mismos en cuanto a la carne y al pecado. Yo quiero dejar esto bien, pero bien claro. No me vaya a malentender. Yo no estoy diciendo que la creación, que con usted como creación usted no vale y que hay que renegar de usted. No, no. Estoy hablando en términos bien claros. Estoy hablando de la carne y del pecado. Como dice un autor, nosotros tenemos que llegar a ser como Pedro. Así como Pedro negó a Jesús, nosotros deberíamos de tener el valor de negar, ¿sí?, a vivir en la carne. Con la misma intensidad que Pedro negó a Jesús, con esa misma intensidad nosotros deberíamos renegar de nuestra carne que solo nos lleva y nos ha llevado al pecado, al fracaso, a la angustia y a tantas cosas que muchas veces no nos deja experimentar la felicidad, no nos deja experimentar una verdadera comunión con Dios. Por tanto, hermano, hermana, en esta mañana, teniendo esta pequeña explicación, llegan los discípulos donde Juan el Bautista. ¡Qué hombre este! ¡Qué hombre de Dios este! Si hasta Jesús dijo, no ha nacido, ¿verdad?, varón de una mujer más grande que este. Juan el Bautista, gran hombre. Y cuando estaba leyendo y buscando el mensaje, me gusta la figura de Juan, porque en nosotros 3 evangelios, Juan es un hombre de punta de lanza, ¿verdad? Un hombre bien confrontativo, un hombre hasta duro, podríamos decir. Pero hay una frase de Juan el Bautista que los otros 3 evangelios recogen y dice: es necesario que deis frutos verdaderos, genuinos de arrepentimiento. Y él estaba hablando con los fariseos. Me quiero agarrar de esta frase que Juan aquí nos la recoge para introducirme en este versículo cuando llegan sus discípulos. Miren quién era Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando llegan los fariseos, cuando llegan esos hombres de la ley a bautizarse, les dice: dad frutos verdaderos de arrepentimiento. Y los encaraba. Juan no tenía miramientos, Juan no tenía respetos humanos. Juan, directo: den frutos verdaderos de arrepentimiento. Y en algún momento sonó amenazante cuando les dice: ¿y quién les ha dicho a ustedes que huirán de la ira divina? Juan, ese es Juan el Bautista. Un hombre de punta de lanza, como le digo. Un hombre definido en el ministerio que se le había confiado. ¿Por qué retomo estas palabras de Juan el Bautista? Porque el único que nos permitirá llegar al arrepentimiento es el Espíritu Santo. Ya le había predicado yo en el primer mensaje del año, nuestro gran aliado,
Aquí está nuevamente nuestro gran aliado y todo este año vamos a estar hablando mucho del Espíritu Santo. Estos fariseos, esta gente se llegaba a bautizar en la carne. Estos llegaban a bautizarse como, aquí soy maestro de la ley, bienvenido, bautíceme. Señor, perdóneme porque yo tengo título. Señor, perdóneme porque yo soy maestro de la ley, guardo el sábado, cumplo la ley, etc. No. A Dios poco le interesan nuestros títulos. A Dios poco le interesa lo que hacemos. Si nosotros no tenemos la presencia del Espíritu Santo, no habrá arrepentimiento. Por tanto, no habrá presencia de Dios en nosotros. Por tanto, vamos a seguir viviendo engañados, como mucha gente, desafortunadamente, insiste en vivir engañada. Es necesario dar frutos dignos de conversión, dice Juan el Bautista. Para ello yo necesito el Espíritu Santo. Este es Juan, este hombre de punta de lanza, como yo le he dicho. Un hombre que va con todo en su ministerio y que está cumpliendo cabalmente lo que se le ha encomendado. Llegan sus discípulos y le dicen a Juan, mira, aquel de que acabas de dar testimonio está bautizando y todos van a él. Qué precioso, es el único evangelio que nos dice que Jesús bautizaba y es el único evangelio en el cual aparece este detalle. Llegan sus discípulos, tal vez un poco preocupados, quiero pensar bien y creer que celosos del ministerio de Juan, y llegan a donde Juan y le dicen, mira Juan, allá de aquel que diste testimonio, está bautizando y todos vienen a él. Yo quiero detenerme en una cosa. Qué importante era el testimonio de Juan sobre Jesús. ¿Por qué resalta Juan, el evangelista, el testimonio de Juan el Bautista sobre Jesús? Y es que Juan es aquel de quien estaba escrito. Es aquel que venía adelante a preparar el camino. Es decir, que Juan era la voz. Era la voz que nos llamaba al arrepentimiento. Era la voz que nos decía, den frutos dignos de conversión y de arrepentimiento. Es decir, que Juan era aquel que al acercarnos al bautismo nos empezaba a acercar a lo que era el Espíritu Santo. Ya Juan dice que Jesús nos bautizará con fuego, pero Juan de alguna manera nos abre la puerta. ¿Por qué no hay gozo? ¿Por qué no hay alegría? ¿Por qué a la gente le molesta que le hablen de su pecado? ¿Por qué la gente le enoja que le digan que si sigue cometiendo ese pecado no va a terminar bien? ¿Por qué a la gente le enoja que le digan que ciertas prácticas pecaminosas no agradan a Dios y que no nos van a llevar a ningún resultado beneficioso en nuestra vida espiritual? Juan el Bautista, al dar testimonio, lo que dice el evangelista Juan, al dar testimonio de Jesús, es, porque Juan tenía su fama, Juan tenía aceptación, a Juan lo respetaban. Juan tenía testimonio que era hombre de Dios. Y al Juan dar testimonio de alguien más, la palabra de Juan se volvía comprometedora, se volvía creíble.
Y Juan, tenido por hombre enviado por Dios, decir de un hombre llamado Jesús, nuestro Salvador, decir Él es y dar testimonio de que Él es, el testimonio de Juan era válido, porque todo el mundo lo tenía por hombre de Dios, al punto que Herodes le tenía temor. Herodes lo respetaba de alguna manera porque le tenía miedo, sabía que era un hombre de Dios, y este hombre de Dios aprueba a Jesucristo. Jesucristo no necesitaba aprobación de nadie, Él es Dios. Sin embargo, al Jesús permitir que Juan dé ese testimonio, nos está abriendo una puerta. Nos está diciendo Jesús que antes de acercarnos a Él, tiene que haber una voz que nos llame a la conversión, a dar frutos. Ese es el Espíritu Santo. Juan sin duda fue levantado por el Espíritu Santo. Juan sin duda fue guiado en todo su ministerio por el Espíritu Santo. Juan el Bautista era un hombre lleno del Espíritu Santo. Por eso cuando bautiza a Jesús dice que desciende en forma de paloma. Sin duda Juan, cuando dice que es la voz que clama en el desierto, yo no tengo la menor duda que Juan es esa voz que nos llama. Ya la Biblia nos dice, es la voz que clama en el desierto, es la voz, Juan, es la voz que nos está llamando al arrepentimiento. Y mire qué precioso cómo Juan responde y dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Mire qué precioso lo que dice Juan. Juan, sin duda, tomado por el Espíritu Santo, no puede recibir nada del hombre si no le viene dado del cielo. Estaban preocupados los discípulos porque todo el mundo iba a él, a Jesús. Y este detalle no lo quiero dejar escapar. Todo el mundo ya no iba con Juan. Y eso les preocupó a sus discípulos. Todo el mundo iba con Jesús. Esa era la tarea de Juan. Aleluya. Esa es la tarea de Juan. Por eso al final dice, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Es necesario que me dejen y que se vayan con Él. Mire qué precioso Juan. Juan no está enojado, Juan no está celoso, Juan no está tirando chispas porque todo el mundo se está yendo a bautizar con Jesucristo. No, Juan está en este momento diciéndole a sus discípulos, Él es que nadie puede recibir nada si no le es dado del cielo. Juan el Bautista da testimonio de Jesús, le alegra que se vayan con Jesús, da testimonio de Jesús, y, y él mismo dice, me son testigos ustedes, que yo mismo les dije, yo no soy el Cristo, sino que nada más he venido delante de Él. Hermano, hermana, el que va a hacer, por decirlo así, que viera delante de nosotros siempre para encontrarnos con Jesucristo, es el Espíritu Santo. El único que nos va a llevar a Jesucristo para conocer la verdad, para tener un arrepentimiento verdadero, para dar frutos dignos de conversión y arrepentimiento, es el Espíritu Santo. Es el único. Y si nosotros no somos movidos por el Espíritu Santo, difícilmente vamos a llegar a tener una vida cristiana que refleje y que configure a Cristo en nosotros. Juan el Bautista aclara que Él no es el Cristo. Aclara que Él únicamente va delante de Él. Y es bien importante el papel que Él toma y cómo también Él limita
su ministerio para darle cabida a Jesús. Juan el Bautista no estaba muy interesado en tomar más protagonismo y quitárselo a Jesucristo. Al contrario, con lo que dice al final, en el siguiente versículo es importante. El que tiene a la esposa es el esposo. Mire qué precioso lo que dice Juan. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente al escuchar la voz del esposo. Mire qué amor, qué relación con Dios, qué intimidad, qué profundidad, qué hombre más lleno del Espíritu Santo, Juan, diciéndolo. Se lo vuelvo a leer. El que tiene a la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente al oír la voz del esposo. Y dice Juan, así pues, mi gozo está cumplido. El morir a nosotros mismos, el disminuirnos a nosotros mismos, no es un acto humano. No es un acto que hoy me voy a levantar o me levanté diciendo hoy voy a morir a mí mismo. Y como a mí me gusta, por ejemplo, tomar limonada, no, hoy no voy a tomar limonada, hoy voy a tomar el que no me gusta. Voy a tomar, por decir algo, voy a tomar refresco de manzana, porque no me gusta. Eso solo son ejemplos sencillos. Esos son cálculos humanos. No, como a mí no me gusta este tipo de pan, voy a comer este otro tipo para negarme a mí mismo. No, hermano, no es por ahí la cosa. Claro, hay cosas que ayudan, que introducen a lo que es morir, pero la muerte a nuestro hombre viejo nos la dará el Espíritu Santo. No es un cálculo humano. No es un cálculo que hoy me levanté, vaya Señor, matame, aquí estoy y muero a mi hombre viejo. No viene por ahí, no es así. La muerte a nosotros mismos es un acto espiritual que requiere de la fe y de la presencia viva del Espíritu Santo en nosotros. Es el mismo Señor a través de Juan el Bautista que nos está diciendo que nosotros somos amigos del esposo. Y yo le pregunto a usted, ¿usted es como Juan que está sentado a la par del esposo que es Cristo y se goza grandemente al escucharlo? Ay, hermano, hermana, si nosotros pareciera que lo que más nos alegra es estar oyendo chismes o estar oyendo otras cosas, alegrarnos de cosas que no deberíamos. ¿Estamos realmente nosotros escuchando la voz de Jesús? ¿Estamos verdaderamente atendiendo la voz preciosa de nuestro amado? Es más, le pregunto, ¿usted considera a Jesús como el esposo de la iglesia? No de balde, en los matrimonios dice Pablo a los esposos, amad a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Si nosotros siendo iglesia de Él, porque somos su iglesia, la iglesia no es el templo, las cuatro paredes, la iglesia somos nosotros, Él es el esposo. Yo me alegro de escuchar a ese esposo. O estoy muy lleno de mí mismo. Hay demasiado, hay demasiado celular en mí, hay demasiado fútbol en mí, hay demasiada dieta en mí. Porque ahora, hermano, pareciera que cualquier cosa nos desajusta. Cualquier cosa nos saca. Y el yo, hermano, el yo no se va a morir tan fácil. El yo no va a desaparecer tan fácil. El yo es bien impetuoso, es necio, es muy, pero muy astuto con tal de no morir. Yo me recuerdo que les contaba, dando un tema similar, le decía a mis hermanos,
¿verdad? En una ocasión, en una prédica, que, ¿verdad? Yo creo que en Latinoamérica todos en algún momento hemos visto la famosa serie de Chespirito, ¿verdad? El Chapulín Colorado, y siempre le decía yo a la gente que el yo, ¿verdad? Nuestro yo, nuestra carne, es como el Chapulín Colorado, cuando él decía, yo opino, ¿verdad? Así es la carne, hermano, ¿verdad? Cuando usted quiere estar en pecado o cuando usted quiere meterse más con el Señor o usted quiere hacer algo, la carne siempre está ahí, ¿verdad? Ahí empieza como acá el Chapulín Colorado, yo opino. La carne no tiene que opinar. A la carne lo que hay que darle es muerte. Y el único que la va a poner en su sitio y que le va a dar muerte es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando nos permita vivir aquella verdad que ya está en la palabra y que nos dijo Pablo, ¿verdad? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso requiere fe, y la fe tiene que ser respaldada por el Espíritu Santo. ¿No es Pablo quien dice que yo estoy crucificado juntamente con Cristo? Entonces significa que esta carne está muerta. Mire, hermano, eso no lo entiendo. A veces es difícil entender cuando lo hacemos con la mente, pero si lo vemos con los ojos del Espíritu, usted se va a dar cuenta que no es tan difícil de entenderlo. Mi carne, mi pecado, mi maldad, mi tendencia al mal, yo he renunciado a ella. Y para eso necesito la fe. Le voy a poner un ejemplo. Cuando el pecado nos ataca, sea de la mente o en el cuerpo, la sensación del pecado, cuando el pecado realmente se volvió en nosotros una fuerza gigantesca que lo que quiere es satisfacer nuestra carne, nuestro ego, nuestro yo, hay en nosotros una batalla espantosa, y digo espantosa porque lo es. Hermano, no hay fuerza humana que pueda detener el convencimiento de cometer pecado en un hombre, en una mujer, cuando la decisión ha sido tomada. No hay poder humano, y no me vengan a decir que la voluntad, que la disciplina, no hay poder humano que detenga a un hombre, una mujer, cuando este o esta tomó la decisión de cometer el pecado. No hay fuerza humana. Y los que hemos experimentado ese momento, de esa batalla interior que nos lleva a cometer el mal, todos hemos vivido esa zarandeada, hermano. Y no voy a poner ejemplos porque quiero respetar a cada quien. Quiero que cada quien se ponga en su realidad. Pero quiero que nos usemos nuestra imaginación para cosas que nos van a hacer crecer espiritualmente. Todos hemos vivido esa guerra donde nuestro cuerpo, nuestra mente es atacada por el pecado, y el pecado nos dice, hacelo, apúrate, hacelo. Y vamos siendo arrastrados por una fuerza satánica superior a nosotros. No hay fuerza humana que la detenga. Y nuestra carne, ¿verdad? Nuestro cuerpo, nuestro ser se va al pecado. Solo hay una salida, una medicina, una realidad que nos salvaría de eso. Es la muerte interior al hombre viejo. ¿Y sabe quién da esa? El Espíritu Santo. Si esta carne está viva, el pecado le va a atraer. Pero si esta carne está muerta, ¿verdad? Si usted agarra un animalito muerto, usted ve un animal muerto y lo toca, ¿verdad? Aunque lo puye y le haga así palmadita, el animal ya no va a responder, pues está muerto. Así mismo, ¿verdad? Un animal muerto, ¿verdad? O con mucho respeto quiero decir esto también, ¿verdad? Una persona fallecida y está en su ataúd y usted le ve, usted le puede dar un beso, admirarle, esa persona ya no siente. Y si usted le toca la cara, esa persona ya no siente. Esa persona, y si le toca las manos, ¿verdad? A veces están un poco heladitos, ¿verdad? Esa persona ya no siente, está muerta. Suponga esa persona muerta se cae, ¿usted cree que esa persona cuando se cae va a decir, ay, no, porque está muerto? Está muerta. Asimismo, esa obra de muerte que vemos nosotros, esa misma obra de muerte es la que el Espíritu Santo
quiere hacer en tu vida cuando se te presenta el adulterio, cuando se presenta la mentira, cuando se presenta el robo, cuando se presenta el chisme, cuando se presenta el odio. Lo mismo, estamos muertos. ¿Y quién dará la muerte? Jesucristo, a través de su cruz. Pero es el Espíritu Santo el que nos va a llevar ahí. Hermano, si usted ha visto un ataúd con una persona fallecida y usted le toca, esa persona no siente más. Asimismo, el Espíritu Santo nos hará capaces a nosotros de que cuando venga el pecado estamos muertos. Ya no seremos esclavos de nuestras pasiones. Y de eso es lo que está hablando Juan. Cuando dice es necesario que Él crezca y que yo disminuya, es necesario que yo muera a mí mismo. Y eso es una verdad de gozo. A mucha gente le enoja que uno les hable del pecado. Estaba hablando con un amigo misionero, él es misionero en Medio Oriente, y me decía este amigo, me decía, el problema es que a la gente no le gusta que le hablen del pecado, le enoja, se ofende, y el problema, me dice, es que en la iglesia se nos están metiendo un montón de ofendidos, ¿verdad? Y lo voy a decir claro, un montón de orgullosos a los que no se les puede predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque quieren evangelio según su medida. Pues sí, hermano. ¿Verdad? Y con respeto, si el que tiene 2 mujeres y no quiere dejar a la mujer que no debe de tener, no le gusta que le estén diciendo que está viendo un adulterio. Perdón, pero es la verdad. Al que le estén diciendo que robar es malo y le gusta robar, se enoja. A que le estén diciendo que mentir no le va a llevar a nada bueno y es malo, como está acostumbrado a mentir para conseguir todo, hermano, o nos morimos a nosotros mismos para que Él crezca, o jamás vamos a conocer el gozo de lo que esto significa. Y Juan lo está diciendo de gozo. Miren, a Juan le cortaron la cabeza. No estoy diciendo que Juan con una sonrisa se puso contento que le iban a cortar la cabeza, pero sí estoy seguro que Juan tenía una confianza, un gozo interior que él había hecho lo correcto, que él había estado con el esposo escuchándolo, que él mismo había escuchado esa voz preciosa y él mismo lo dijo, mi gozo está cumplido. Yo tengo gozo en mi corazón, dice Juan. Miren, discípulos, ya se me cumplió. Por eso es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Ese es el gozo. Por lo tanto, podríamos llegar a decirle, hermano, decir esta mañana de domingo, Espíritu Santo, llévame a la desesperación de mí mismo, de mí misma. Espíritu Santo, llévame a renegar de mí mismo, de esta carne que solo me lleva al pecado, de esta carne que solo me lleva a la mentira, de esta carne, y empiece a señalar. Espíritu Santo, de esta carne que me aleja y me aleja de ti y de una relación con Jesucristo, que no me deja sentir el gozo de la salvación, que lo único que siento es condenación, que cada vez que veo mi pasado o veo las cosas, lo que siento es culpa. Me decía alguien, y estábamos hablando con una persona, y me decía, a veces los cristianos se creen más espirituales, entre más culpa sienten. Nunca había reflexionado en ese detalle. Estamos hablando con este hermano, con este hombre, y me decía este amigo, es que hay cristianos que se sienten más cristianos, culpándose más. Esa es la carne, hermano. La carne con tal de no morir y sentirse perdonada ella sola, recetarse perdón ella sola, para después 1 hora, 2 días, 1 mes, 1 semana, volver a restregarse y hundirse y revolcarse en el pecado. La carne se inventa el perdón. Y yo le pregunto esta mañana a usted, ¿cuántos de nosotros nos estaremos autorrecetando perdón? Y aquí quiero ser bien claro, hermano, hermana. Muchos de nosotros decimos que Dios nos ha perdonado nuestros pecados y interiormente nos sentimos condenados y nos sentimos culpados y tenemos dudas de nuestra salvación. Eso no puede ser así. Si el Espíritu Santo da testimonio en nosotros, tiene que haber gozo de la salvación. Entonces necesitamos que ese Espíritu Santo nos desespere de nosotros mismos para poder llegar a decir lo que decía en el principio, Señor, que sea tu amor, no mi amor. Que sea tu paciencia,
no mi paciencia. Que sea tu comprensión, no mi comprensión. Que sea tu carácter, no mi carácter. Hermano, ¿en qué le estamos fallando? Habla con Dios, habla con el Espíritu Santo, habla. Invoca, no la palabra dice que todo que invoque al Hijo de Dios será salvo. Invoquemos a Dios, abramos la boca para invocar al Señor. Decirle a Dios, Señor, que sea tu verdad, no mi verdad. Entre paréntesis, mis mentiras, mis chismes, mis sinvergüenzadas con la lengua. Señor, que sea tu vista, no mi vista, estos ojos que ven a las mujeres con lujuria, que ven al hermano con envidia, que ven al hermano con maldad. Estos ojos que no lloran su pecado, sino que miran cosas que no deberían. Que miran y que estos ojos que más me llevan tal vez a cosas, ¿verdad? Cada quien sabe lo que anda, hermano. ¿Cuántos hombres no ven a las mujeres y ahí empieza la lujuria? ¿Verdad? Y las desnudan, ¿verdad? Perdón, pues, pero hay que decir las cosas. O ahí van y, ¿verdad? Viendo en el celular o en la computadora escondidos pornografía. Esta lengua, estos ojos, esta mente, hermano. Esta mente acordándonos de pecados pasados, ¿verdad? De aquella pasadita que tuviste, que como quisieras que se repitiera. Esos recuerditos, esta mente criminal, hermano, que si hablara, si escucháramos los pensamientos. Hay que decirle a Dios, tus pensamientos, no mis pensamientos. Desnúdese delante de Dios esta mañana. Desnudémonos, iglesia. Que a Dios le encantará escuchar que le digas, esta mente que solo piensa cochinadas, y empiece a decirle lo que usted piensa. Ay, hermano, yo le digo que si tuviéramos la capacidad de revisar los pensamientos de muchos hermanos, nos decepcionaríamos bastante. Pero Dios no se decepciona de nosotros. Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Y nos dice esta mañana con Juan el Bautista, den frutos dignos de arrepentimiento. Y Él los va a bautizar con fuego, dice. Esto es motivo de gozo. Mire, la vida cristiana debe ser motivo de gozo, porque cuando el pecado, mediante la acción del Espíritu Santo, hemos logrado morir a nosotros mismos, entonces va a venir el pecado y nos va a decir el pecado, mira, mentira. Ya no vas a tener tendencia porque has sido liberado. No es el mismo evangelio de Juan que nos dice que si el Hijo los libertare serán verdaderamente libres, y todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Dijo Jesucristo mismo, lo dijo en el evangelio de Juan. También Él lo dijo. ¿Cómo entonces habrá gozo en nosotros si no disminuimos a nosotros mismos? Quiero aterrizar sin dejar aparte algunas ideas. Quiero centrarme un poco antes de terminar en la vida familiar. Hermanos, hermanas, he tenido la oportunidad de compartir con algunas personas y uno se asusta verdaderamente al escuchar los problemas familiares. Esposos, esposas, esposa, tú que me escuchas, mujer de Dios, deja de estar regañando a tu esposo, deja de estar renegando de tu esposo. Deja de estar diciendo que todos los hombres son iguales. Deja de estar renegando del hombre que Dios te dio. Dobla rodillas por ese hombre. Aprende a perdonarlo, amarlo y sobre todo a respetarlo, como dice la palabra. Mujeres, a usted le hablo, hermana. Respete a su marido, ore por él, doble rodillas, ayune por él, busque a Dios por su marido. No esté hablando con su mamá, con su amiga, con su hermana, renegando de su marido lo que no hace o lo que deshace. No. Me he dado cuenta que las esposas no oran por sus esposos. Esposos, respete, ame a su esposa como Cristo ama a la iglesia.
Deje de andarse jactando que usted la manda, que usted la cachetea, que usted ¿verdad? Le da sopapos. Eso no es ser hombre. Eso no te hace más hombre, hermano. Si usted no está amando a Cristo, a la iglesia, perdón, a su esposa como Cristo ama a la iglesia, hermano, estamos en serios problemas. En lugar, esposos, de estar en ese dime que te diré con su esposa, oren. Esposo, ore, doble rodillas, ayune por su esposa, esposa lo mismo, por sus hijos, por sus hijas. Papás, pongan orden en su casa, dialoguen, no dejen que sus hijos estén aplastados todo el día viendo televisión, hagan algo útil, oren en familia, tengan estudios bíblicos, busquen al Señor, respeten la dignidad que Dios les ha dado. Hijos, no crean que solo es que les den, tomen iniciativas. Hagan las cosas. Honrar a papá y a mamá no solo es estudiar. Honrar a papá y a mamá es que de casualidad vio los trastes sucios, lávelos. Eso es honrar a papá y a mamá. Que la basura está ahí y la vas a dejar todo el día, sáquela. Usted puede, hijo o hija. Eso es honrar a papá y a mamá. Todo aquello que conlleve ayudar a papá y a mamá, eso es honra para ellos. Y eso es visto muy bien por Dios. Pero ya no tenemos hijos con santidad. Hoy un montón de niños malcriados tenemos que solo en el celular quieren pasar. O jugando ahí, perdiendo el tiempo en los videojuegos. O viendo televisión todo el día, programas, hoy tanta cosa, que Disney, que el fútbol, qué sé yo. Y Dios, y el Señor y el santo temor de Dios, ¿dónde lo dejamos? El otro día estaba yo haciendo una señalización, ¿verdad? Tema bien sensible. Aquí en Estados Unidos hay gente que se preocupa más por los perros que por sus hermanos, que por la gente. Hermano, los animales no tienen la dignidad de una persona. A los animales hay que quererlos y hay que respetarlos porque son creación de Dios, pero no más que las personas. Y hay gente que gran idolatría por los animales. Cuidado. Cuidado. Y usted es un idólatra y no se está dando cuenta. Cuidado. ¿De qué estás hablando en la mesa? ¿De qué estás hablando en tus conversaciones? ¿De perros estamos hablando? ¿De fútbol? ¿De qué sé yo? Hablemos de Cristo. De lo que está lleno el corazón. Habla la boca. Y aquí se quedó bien claro el mensaje. Usted sabe de lo que anda hablando. Eso es lo que tenés en tu corazón. Hablemos más de Cristo. Lo que pasa es que estamos muy vivos para nosotros mismos, por eso no hay gozo. Y cuando uno se atreve a señalar estas cosas, si se me enojó, gloria a Dios que se me enojó, hermano, hermana, bendito sea Dios, significa que necesitas morirte a ti mismo. Y que esa obra solo el Espíritu Santo la va a lograr. Yo lo reto esta mañana, yo lo invito y lo animo en el nombre de Jesucristo. Permitámosle al Espíritu Santo que Él aumente y que yo disminuya. El gozo será grande. El gozo será maravilloso. Yo quiero contarle un testimonio. Sabe que tuve la oportunidad de visitar mi país y yo soy salvadoreño. Visité un amigo pastor, muy amable, muy gentil, mucho amor cristiano, ¿verdad? Tengo mucho respeto, mucha admiración por él. Estábamos ahí, ¿verdad? Mi familia, estábamos sentados y como había llegado a visitarle, ¿verdad? A compartir el culto con él, él me invitó a dar unas palabras de saludos ¿verdad? A toda la congregación y tranquilamente me subí, di alguna reflexión, un saludo, 2-3 minutos a la congregación, pero hubo un detalle. Yo les hacía una pequeña reflexión. Si ustedes me han seguido en estos domingos, si ustedes recuerdan el año pasado en el mensaje de Navidad, yo había hablado, ¿verdad? Y también el mensaje del gozo de encontrar a Jesús cuando los magos de Oriente, ¿verdad? Se alegraron con grande gozo cuando encontraron a Jesús. Yo había dicho que nadie hablaba del pesebre hasta que Jesús nació en él. Y por el pesebre, ¿verdad? Un lugar donde los animales comen, se volvió un lugar de adoración, se volvió un lugar
que se hablaba de él porque Jesús estaba ahí. Hoy hablan de usted y de mí porque Jesús está en nosotros, ¿verdad? Amén, se dice a eso, ¿verdad? Entonces yo hice esa pequeña reflexioncita, así breve, les decía, animando a la congregación, les decía que yo había reflexionado mucho sobre Jesús en el pesebre y que hoy todo el mundo habla del pesebre porque Jesús estaba ahí. Y ese fue todo, ¿verdad? Di el mensaje. ¿Sabe que yo ni sabía, mano, ni sabía? Al siguiente día, en la mañana, me manda un mensaje el asistente de mi amigo y me dice, pastor, le manda saludes aquí su amigo y quiere contarle algo. Ayer cuando usted estaba hablando sobre el pesebre, solo él quiere compartirle que este es el mensaje del próximo domingo. Y yo me quedé pensando, yo dije, bueno, ¿verdad? Me dio cierta risa, me dio gozo, me dio alegría y dije, wow, él me invita a dar un saludo, yo subo 2-3 minutos, hablo de esta breve reflexión, animo a la congregación y lo que yo estaba haciendo aparte de él era confirmar el mensaje que él iba a dar el domingo siguiente. Bendito sea Dios por su misericordia. Me alegré mucho. No por la casualidad, esas no existen, es porque Dios me estaba en lo que yo soy, porque yo soy un hombre pecador, yo no merezco nada. Pero Dios me estaba confirmando y diciéndome, mira, andan en las mismas, así me gusta. Yo tengo mis errores. Hermano, diariamente le digo a Dios cuando meto la pata, como decimos, Señor, configura a Cristo en mí. Que no sean mis metidas de pata, que sea tu gracia. El gozo vendrá cuando yo comience a disminuir. Y hoy lo invito a disminuir. Comencemos. ¿Y cómo puedo disminuir, pastor? Digámosle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame a renegar de mí mismo, de mi carne. Ayúdame. Y lo demás es su obra. Esto no es inventado, esto no es que yo ya morí a mí mismo, no. Pero pidámoselo a Él y el gozo vendrá. Hermano, usted no se levanta en la madrugada de vez en cuando. Fíjese, hermano, que yo me levanto a veces cuando el Señor me lo permite y me hinco. Y sabe que una de las cosas que a mí más me gusta es que en mi juventud a mí me daba un gran sueño, ¿verdad? Y con los ojos ahí bien chilosos, ahí con sueño. Pero cuando Dios me levanta, el tiempo que me quedo orando, lo hago, fíjese. Es por su gracia. Leer la palabra. Tanta gente que lo quiere a uno, que lo respeta, es porque Cristo está en nosotros. Usted no se hinca a orar y a pesar que tenemos situaciones, usted no siente la confianza que Dios está ahí. Ese es el gozo, esa es la alegría que nos debe de mover, que las situaciones a veces se nos vienen encima, pero tenemos confianza. Pero para ello es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Más adelante en otros mensajes voy a tratar de ahondar de esta puerta que he abierto, pero por ahora quiero terminar este mensaje y decirle, el esposo, él sigue hablando, usted es su amigo, usted es su amiga, usted está a la par de él oyéndole y alegrándose. Mire, hermano, hermana, esto me lo enseñaron y quiero compartirlo con ustedes. Si esta mañana Dios le ha hablado a usted y usted siente ahí algo regañado ahí, porque, hermano, ¿cuántas veces yo no me he ido a sentar a una iglesia, hermano? Créeme, aún de pastor, ¿cuántas veces no creo que me iba sentado en una iglesia? A mí me gusta sentarme a veces en la iglesia y escuchar mensajes. Me encanta. ¿Cuántas veces cree que usted me va a sentar a una iglesia y no me han caído ahí mi par de jaladas de oreja? Sí, hermano. Y a veces una de las predicaciones es algo como algo regañadito, ahí va a salir ahí algo hinchaseado por el Señor. Pero no es porque Él sea malo, Él nos ama. Y es mejor que Dios hable y nos haga sentir incómodos a que la carne nos siga engañando y vivir con una eterna culpabilidad. Es decisión suya. El gozo vendrá
cuando el Espíritu Santo comience a dirigirnos y a señalarnos las áreas. Y ojo, es bueno que Dios nos hable, aunque sea para llamarnos un poquito la atención. Lo bueno es que está hablando, peor es que se quedará callado. Lo invito a orar esta mañana, este mensaje, se lo entrego en el nombre de Jesús. Oremos al Señor. Señor, esta mañana yo te quiero dar las gracias. Quiero darte las gracias, Señor, por tu palabra. Quiero darte las gracias por este mensaje, Espíritu Santo. Yo quiero renegar de mí mismo. Yo quiero desesperarme de mí mismo. Y cuando digo desesperarme y renegar de mí mismo, es de mi carne, de mi hombre viejo. De esta carne que solo me lleva al pecado, a la maldad, a las cosas amargas y que me hacen las cosas más difíciles, que rompen mi comunión contigo, Señor, y que solo me hacen sentir condenación, culpa, desánimo, desesperación, angustia, derrota, tristeza, Señor. Yo te pido esta mañana, Espíritu Santo, ten misericordia de mí. Yo soy pecador. Yo no soy un hombre bueno. Yo tengo necesidad de Jesús. Yo quiero llegar a esa exclamación que esta mañana he escuchado. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe, que yo disminuya, que yo muera a mí mismo. Pero esa obra, Espíritu Santo, solo vendrá si tú vienes y la logras en mí. Quiero pedirte esta mañana, Divino Espíritu, que vengas a mi vida y me permitas que Jesús sea más y poder yo decir, Señor, que sea tu amor y no mi amor, que sea tu paciencia y no mi paciencia, que sea tu carácter y no mi carácter, que sea tu palabra y no mi palabra. Espíritu Santo, que sea nada de lo que yo soy, pero que sea todo lo que tú eres, Jesús. Acércame, Espíritu Santo, a Jesucristo, y que el gozo de la salvación, la alegría de saber que tengo un gran Dios, esté permanente en mí. Señor, yo soy un hombre pecador y por lo cual con la sangre de Cristo me lavo, Espíritu Santo, como la palabra dice que nos llevarás a la verdad completa. Yo te pido, quédate conmigo, guíame, no me alejes, no permitas que me aleje de Jesús y acércame más y más a Él. Te pido por todos aquellos que han escuchado este mensaje, Señor, y que sea de bendición y sobre todo que sea alimento, que sea fruto en sus vidas y que sea de gracia. Te lo pido, Padre bueno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos y hermanas, que Dios le dé su paz, que Dios le dé gozo, que el Señor aumente en ustedes y que el Espíritu Santo en su obra maravillosa nos aparte ahí nuestro hombre viejo, ahora que le dé una su patada y lo saque. Vale la pena, porque todo lo que viene de Cristo, mi querido hermano y hermana, es de bendición. Por eso esta mañana quiero despedirme diciéndole que Dios le bendiga, que Dios sea su fuerza, que Dios le dé paz. Ha sido con ustedes su amigo, su hermano, su servidor, Pastor Roberto Vega, desde la iglesia de Green Valley Ranch, Calvary Chapel. Que Dios lo bendiga. Un fuerte abrazo.